buenas tardes, depende del horario en que van a ver este conversatorio. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Estamos muy felices esta vez en Creativa Educación de poder contar con la presencia de Jan Guillón. Ahí está Jan para que lo vayan viendo. Hola a Eh, todos, buenos días. Gracias, Carolina. Eso, quería que lo vieran, para que lo vieran en qué pantalla iba a estar. Bueno, les quiero contar un poco de quién es Jan Guillaume y por qué quisimos hacer este conversatorio. Jan Guillaume es francés, afortunadamente habla español, Con un y acento francés. con su acento francés. Hay que decirle que diga tingiririca o algo así, porque él se ríe cuando nosotros pronunciamos mal su nombre. Siempre hemos tenido una conversación en torno a esas palabras. Vive en España actualmente. Él es un formador de terapeutas, un reconocido formador internacional de terapeutas. Tiene más de 25 años de experiencia haciendo terapia. Empezó desde la ciencia, es como desde del mundo de la ciencia, empezó sus primeros estudios de geofísica y después empezó a descubrir el mundo de la terapia, de investigar, formarse en biodescodificación, todo lo que es transgeneracional, sabe mucho de PNL, que eso tiene también que ver con los docentes, porque entender cómo se aprende, ¿no? Cómo se incorpora y cómo se expresa con todo el cuerpo, así que el estudio de PNL que tiene Jan Guillón también se corresponde mucho con lo que a veces nosotros los docentes tenemos que estudiar y aprender. Y después, con el tiempo de ser terapia, de tener mucha experiencia, se fue formando como formador por muchos años en una escuela de Cristian Fleche, de biodescodificación, y pasó a tener sus propias escuelas, sus propias formaciones. Actualmente hay dos grandes formaciones que da, además de cursos. Hay uno que se llama el método TOR Plus y el método TOR Biológica. Además de hacer hipnosis consciente, constelación transgeneracional. Así es que Jan Quillón tiene una nutrida formación y experiencia en guiar que afortunadamente este equipo de Creativa conoce de primera mano en distintas formaciones o cursos más chicos. Hemos estado con él y entonces estamos así en esta mañana felices de que nos acompañe para hablar de un tema que nosotros por ser del mundo de la educación es muy sensible, súper sensible, porque esta sociedad, vamos a hablar de la sociedad latina, ¿no? Los docentes, no están tan valorizados solo si vamos a ver desde el punto de vista económico, desde las remuneraciones. Pero también en los tiempos modernos, que ya vamos a ir conversando con Jan Guillaume en esta última era, la era más tecnológica, y también con todas las leyes nuevas, se ha ido transformando cuál es este rol, que no es el mismo que antaño, cuando un docente entraba al aula y solo su presencia, tal vez desde el miedo, hacía que todo el mundo era silencio, o sea, en silencio, cuando se tenían que parar, todos muy rectos y saludar al profesor. Entonces, eso ha ido cambiando. Y desde ahí vamos a ir viendo cómo ha ido cambiando y cómo nos sentimos, ¿ya? Así es que te quiero dar la bienvenida, Jan Guillaume. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, para invitarme a este espacio para hablar de algo que es un poco nuevo para mí, el ámbito de los docentes, aunque he tenido muchos pacientes que eran profesor, que sea en este instituto o el kinder, yo creo que se dice en los niños. Y que es verdad que hay un tema muy complicado que está en juego en relación a todo eso. Gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestra presencia en este mediodía. Y bueno, vamos a ver lo que podemos aportar, que puede ayudar a la comunidad de los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Vamos a comenzar, Jean Guillón. Yo te voy a ir preguntando y ahí vamos a ir entrando en tema, ¿ya? Sí, Mira, hay un tema que es sensible en nosotros que tiene que ver con como en el valor.
el valor social que puede estar externo, ya explicamos, por una parte nombramos el tema económico, y por otro lado, como un docente que tiene que dar muchas explicaciones. Acá nosotros los padres le llamamos los apoderados, en otros lados son las familias, padres, madres, sobre los hijos cuando tienen dificultades. Y eso, en mi experiencia, yo he acompañado también a docentes cuando tienen que hacer reuniones con los padres y todo eso, ahí sienten como una que se debilita. Y no siempre tienen ese valor de poder nombrar y decir lo que están viendo de los hijos cuando la familia a veces no lo ve. Y ahí hay un primer punto tal vez donde se siente esa inseguridad. Ujú. Ha ido perdiendo un poco ese piso de cómo se plantea. Ese es un aspecto. Y no sé si quieres que partamos desde ahí. Sí, podemos empezar desde ahí, porque hay algo que me parece importante en lo que está planteando. Cuando vosotros como docentes, ustedes se dicen, ¿no? Ustedes como docentes, eh, tienen una reunión con los padres porque hay un problema con con el niño en la escuela, en la aula. Como docentes vamos a tener una visión más objetiva que los padres porque no hay esta implicación afectiva que tenemos con nuestros hijos. Porque para los padres y las madres al día de hoy, su hijo es lo mejor del mundo y no tiene defecto, vamos a decir. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando algo que es importante tomar en cuenta, y eso en terapia lo contemplamos mucho, es el marco en lo cual ocurren las cosas. Es decir, que, por ejemplo, si voy a tomar un café con un amigo, el marco de este encuentro es la amistad, disfrutar, compartir. Ahora, si tomo cita con un terapeuta, el marco es terapéutico, entonces en este marco que está puesto, lo que va a pasar es diferente. Entonces, cuando empezamos a hablar de una relación, la primera cosa que nos debemos plantear es, ¿cuál es el marco de esta relación? Porque si el marco está bien definido, ahí se puede plantear cosas. ¿A dónde se complican las cosas? Cuando el marco no está bien definido o cuando el marco está entre dos marcos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de mi experiencia. Por ejemplo, yo tenía un paciente que era fisioterapeuta y empecé a estudiar osteopatía. Bien. Entonces, en Europa, el fisioterapéutica le paga la seguridad social, es gratis para la persona, pero un osteópata no es gratis, la gente tiene que pagar la sesión. Y entonces él, como se estaba formando, ¿qué hacía? Hacía sesión gratis de osteopatía a la gente que venía a hacer fisioterapia porque a él le permitía practicar y ellos tenían una mega sesión y se recupera muy bien. Pero ha llegado el momento de poner el marco. Es decir, bueno, si tú quieres hacer solamente fisioterapia es gratis y si tú quieres hacer osteopatía es otra cosa y ahí hay que pagar una suma porque no es gratis. Y él le costaba un montón porque tenía miedo que los pacientes se van o no aceptan la otra sesión, porque el marco es diferente. Entonces, ¿qué quiero decir a través de eso? Es decir, que vosotros los docentes tienen un problema. ¿Por qué? Porque tu lugar es como docente, no es como terapeuta. Pero a veces te va a tocar hacer una lectura como si tú llevas al niño al terapeuta, porque tú vas a, entre comillas, denunciar algo que es un problema y que los padres en su cabeza vienen a ver un docente, no viene a ver un terapeuta. Entonces, a veces tenemos que decir, bueno, vuestro niño tiene un tema con la autoridad o no puede aceptar que yo le digo algo que no está bien o otras cosas. Y es un rasgo de su personalidad, pero detrás hay un tema. Entonces, lo que hay que tener muy claro es en qué marco estoy y en este marco, qué es de mi competencia y qué no lo es. ¿Qué quiero decir? Imaginamos que tiene un niño que te responde, no respeta la autoridad,
no escucha y entrena a los otros niños y suficiente de un niño así para que te desbarata todos los otros, ¿ok? Se contamina muy fácilmente este tipo de cosas. Entonces, cuando vamos a recibir los padres, primero hay que poner el marco, ok, estamos aquí, voy a hablar de lo que pasa en la aula y lo que es muy importante cuando tenemos algo que decir es hablar de cosas concretas. Es decir, no hacer interpretación, decir, mira, hay un problema con vuestro hijo porque él hace esto, esto y esto. Es decir, vas a decir cosas concretas que los padres no pueden negar porque no es una interpretación, son hechos. Mira, la otra vez he dicho eso, me responde de esta manera. La otra vez se ha comportado de esta manera con los otros compañeros y ha pasado eso. Entonces, si tú das ejemplo concreto, no puede estar en la interpretación y entonces van a estar obligados de ver un poco las cosas. Y después tiene que ver qué, qué te corresponde a ti como docente y cuál es la parte que corresponde al psicólogo. Porque a veces hay esto. Y entonces decir a los padres, de mi parte yo puedo hacer esto, pero de vuestra parte yo creo que él necesita un acompañamiento con un psicólogo porque necesita ayuda. Y yo creo que eso es muy importante porque a partir del momento a donde tú vas a colocar un marco preciso, se va a clarificar las cosas y qué va a ocurrir es que los padres te van a dar crédito porque van a ver que alguien puede poner las cosas claras, sin juicio, sin interpretación y proponer otro marco que va a estar ayudando a la persona. Entonces, yo creo que en este tipo de situación, como mucho, lo que nos va a permitir solucionar en primero es cuál es el marco de este encuentro. En este marco, como docente, cuál es mi calificación de qué puedo hablar, pero también yo como docente, yo puedo aconsejar un psicólogo, yo puedo aconsejar una ¿cómo se llama? Psicomotricista, Psicomotriz, un terapeuta puede ser acá, terapeuta o, ocupacional. o logopeda también, ¿ok? Entonces tú puedes decir, ok, yo en este caso, yo creo que estaría bien de consultar este tipo de profesional y ahí, si tú das este marco, la gente va a sentir que por lo menos tiene una solución. Porque si no hay solución, muy a menudo los padres van a entrar en la culpa. Y si entran en la culpa, ¿qué va a hacer? No te van a escuchar, se van a justificar o te van a atacar, ¿ok? Porque no aguantan la culpa. Entonces, por supuesto, eh, no depende de ti que sientes la culpa, porque tú puedes decir algo muy factual y ellos van a interpretar desde la culpa, y entonces ahí se van a justificar. Entonces, si tú ves que los padres se justifican o te atacan, no lo toma personal, aunque es difícil. Si ellos te atacan o lo justifican, es que tú sabes que ha tocado un tema sensible y entonces es importante. Y ahí no hay que desmoronarse, no hay que entrar en estrés, es, ok, ahí estamos en un tema. Y este tema es importante para el hijo que está, para el niño que está en la aula. Porque como docente nuestra preocupación es que este niño puede aprender de la mejor manera posible y yo creo que una vez que tenemos claro el tema, que podemos hablar de hechos y no de interpretación, después lo que es muy poderoso es hablar desde tu corazón. Habla desde una verdad que es la tuya, pero con sinceridad. Y la sinceridad se nota. No de manera muy consciente, pero de manera inconsciente. Eso garantiza, en la medida de lo posible, una relación la más sana posible. Es lo que puedo decir en relación a esto. Sí, y cuando te escuchaba, ya, especialmente que, claro, tener la objetividad de lo que vas a decir y prepararte para, por ejemplo, los hechos son muy interesantes, y hablo de hechos, y no hacer juicios. Y también entender que si los padres reaccionan es porque les tocamos justo un tema que tiene que ver con ellos, porque los padres también sienten un juicio hacia ellos cuando el hijo tiene problemas. O sea, entender que algo le está pasando al otro y no es tuyo, pero una pregunta. En ese momento, cuando se va a enfrentar, y dije enfrentar porque así se siente a Sí. veces, ir a la reunión con los padres, eh, esa inseguridad, esa incerteza de, aunque tenga toda la objetividad, de decir, tengo que decir esto, esto, otro,
¿Desde dónde puede venir ese nerviosismo, esa angustia, especialmente si el carácter de estos padres es más complejo? Bien, entonces ahí me gustaría que la gente nos responda en el chat a tu pregunta Buen y vamos a día. empezar, buen día, y vamos a empezar con esto. Entonces, la pregunta de Carolina, si la entiendo bien, es, cuando tú debes afrontar, porque es eso, Mm. una reunión con padres, sientes angustia, inseguridad, y la pregunta es, en tu opinión, ¿de dónde puede venir esta inseguridad en ti en este momento? Si la gente nos puede responder en el chat, sería interesante para que eso sea dinámico, porque más va a estar dinámico, más lo que vamos a vivir en este charla te va a ser útil en vez de solamente espectador. Entonces, ¿qué nos responderías desde vuestra experiencia? De la experiencia, alors, responsabilidad de la experiencia. ¿De dónde viene la pregunta? A ver si pueden cada uno decir cuando empieza a aparecer esa angustia. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene desde ustedes? Alex dice que le gustaría decirlo en voz alta. Ujú, Alex, abre micrófono y comenta. Alguien habla de miedo a la violencia física, fíjate, ujú, también podría ser miedo, porque muchas veces no quieren escuchar. La angustia viene de experiencias previas, ujú, el miedo de no saber enfrentar la situación. Y alguien dice, sí, eso. Yo creo que esa angustia viene de saber que algunas familias no van a creer. Mira, eso está interesante, lo que uno dice, no van a creer. Inseguridades, no sentirse preparada académicamente o dominar las herramientas neuropedagógicas o pedagógicas de Por la ahí. falta de apoyo. Mira, esto ¿Me está escuchas? interesante. Alex, te doy enseguida la palabra. La falta de apoyo a autoridades también, Jan. Y dice que puede ser que los padres son agresivos. En mi caso, la inseguridad, el nerviosismo proviene de sentir lo que los apoderados son. Se me pasó eso, sí, voy a devolver. Los apoderados son tomados en cuenta más que los docentes. Ahí hay un tema con, con la referencia del docente, como ujú, referente. Se les ha empoderado tanto que se ha disminuido la voz del docente. Eso dice Roberto. Miedo a la ujú, confrontación, ya eso está interesante, el miedo a cómo se confronta. Que los padres se nieguen a apoyar a sus hijos, el tema es que acá hay mucha violencia. Claro, puede haber muchas realidades acá de docentes que trabajan en algunos sectores donde la violencia está, ¿no? Y entonces el padre podría amenazar, así como ya algo real, que puede ser verbal o física. La reacción de la familia, la cantidad de veces que se ha hablado con la familia y la responsabilidad que hayan mostrado en la familia. De querer que todo funcione bien. Eso está muy interesante también, Pamela, cuando lo dice. Y que el apoderado no se sienta pasado a llevar, o sea, de no hacer sentir que dice que te puede acusar o que se lo tome a mal, o sea, de la reacción del otro. Que lo que digamos no tiene respaldo en los directivos. Sale otra vez el tema de qué pasa con la dirección. La dirección sería la directora, los coordinadores que estarían detrás. De temor que algunos apoderados son más violentos o amenazan con demandar. Ahí viene el tema de las leyes. O dicen, porque no les gustó lo que escucharon o no lo quieren asumir. Me ha pasado que luego me da mucho, no sé, será miedo, porque faltó como una palabra, conversar. Reconocen que en casa tienen las mismas conductas que uno había planteado. Falta de apoyo al equipo de convivencia, tal vez la inseguridad de no conocer muchas herramientas para orientar a los padres. Eso es que dice Rosa Utreras. Yo creo que a nuestras carreras de formación pedagógica sí faltan herramientas mm, para acompañar a las familias, porque no, uno no puede pensar que ser docente, educador de cualquier nivel es solo enseñar o transmitir una disciplina escolar. Realmente no, porque estamos trabajando con seres humanos, entonces tiene que ser un poco más también. Eh, después, dice Leda, a mí me ha pasado diversas situaciones, incluye acusaciones injustas, amenazas de agresión, falta de apoyo. Bueno, lo que está contando Leda, cuando a veces alguien ha sido como acusado, ¿no? Por ejemplo, acá en la Superintendencia de Educación o algo así, o por los superiores,
o se ve sometido a algún protocolo de que se va a analizar, también ocurre que los otros, los que son sus compañeros de trabajo, sienten lo mismo de una manera invisible de lo que le pasa a un compañero. Entonces tampoco se atreven por la experiencia, tal vez a hacer una autoridad más firme, más segura, por la experiencia que tienen de los demás. Es lo mismo que le pasa a un estudiante cuando uno se pone muy, como muy duro frente a uno solo y le llama la atención de una manera muy dura. No solo afecta a ese estudiante, afecta el clima y la sensación de todos los que están escuchando. Esto también, digamos, para todos los lados. Eh, que no, mira, dice Marisol Leitón que no existe una línea de acción clara en el establecimiento, que no hay apoyo de los superiores. También aquí el tema de las comunidades, de los establecimientos, también tienen un llamado aquí a la acción respecto a este tema, porque de verdad sí hay que ponerse de acuerdo. Bueno, te leí varias, le quiero dar la palabra a Alex. Sí, gracias, ¿me escuchan? Sí, Ya. Bueno, saludarlos a todos ustedes y gustoso en participar en este encuentro de conversatorio. Mi nombre es Alex Cumián Huenulef, soy profesor de educación intercultural, ya, de Chile, y quiero compartir con ustedes mi experiencia respecto a la pregunta que se está mencionando. Mire, una de las cosas de experiencia que he tenido yo, bueno, aparte de ser docente, he llevado la dirigencia social por más de 25 años, ¿ya? Y creo que ese elemento es muy fundamental en el trabajo pedagógico, puesto que nos lleva a conocer las realidades culturales que existen en cada uno de los establecimientos. Y al saber esas realidades culturales y formas de vida que tiene cada una de las familias, al menos entender esa socialización, hoy día a mí me permite poder tener una relación dinámica entre la comunidad educativa de apoderados, estudiantes y docentes del establecimiento en el cual trabajo. ¿Por qué me lleva esto hoy día? Porque hay un marco general de conocimiento respecto a distintas normativas que van contribuyendo al desarrollo de cada una de las personas que ahí convivimos, como decían ustedes, porque en lo que estamos nosotros ahí son personas las que estamos trabajando. Y en ese trabajo, ¿no es cierto?, tanto hay marcos normativos internos del establecimiento, como hay marcos también normativos institucionales jurídicos, ¿ya? Y esa seguridad, cuando hay un desconocimiento de ese marco jurídico externo, también nos lleva a poder tener esa inseguridad. Dentro de la experiencia que yo puedo contar hoy día y de la relación entre familia y estudiantes y docentes durante la pandemia, a mí me correspondió, ¿no es cierto?, comenzar un trabajo en una escuela donde nadie a mí me conocía respecto de mi persona, de mi función. Pero al final de este tiempo pudimos tener una relación entre el estudiante, la familia y yo como persona. ¿Producto de qué? De que las estrategias, ¿no es cierto?, utilizadas en este trabajo de aprendizaje son también expresadas en base a la experiencia dirigencial social que hay, porque en esa experiencia hay elementos, ¿no es cierto?, que uno va experimentando durante este largo trayecto. Y eso hace, ¿no es cierto?, que la relación entre esos espacios sea distinta, ¿ya? Y yo he podido percibir que ese desconocimiento que existe en el ámbito cultural a veces de las relaciones familiares o relaciones culturales de los establecimientos se traspasa al establecimiento y eso genera un caos, una dificultad, un no entendimiento, una no comunicación. Y si miramos en lo más interno, ¿quiénes son los que tienen que traspasar la primera referencia entre el docente y la familia? Son los alumnos. Y si los alumnos no hay una relación cohesionada entre el alumno y el docente, tampoco esa información va a bajar cohesionada a las familias. Entonces hoy día lo que yo he experimentado en este trabajo es que la primera relación y la primera conexión tiene que estar con el estudiante y el estudiante hoy día ustedes hablaban
de esa primera parada, ¿no es cierto?, que se decía de que antes al docente se le miraba con respeto. Claro que sí, hoy día ha cambiado, pero hoy día a veces he podido percibir que se sigue teniendo la misma matriz de referencia del profesor al estudiante. Y esa referencia hoy día el estudiante ya no la ve como Autoridad. claro, la ve hoy día la sociedad en que, claro, el Alex, respeto, Alex, respeto, ¿podrías ir sintetizando, por favor, porque para que podamos darle la palabra a Jan y también incluir todas las otras, por favor? experiencia, ¿no? Ya, bueno, esa experiencia quería presentar a ustedes para poder tenerla porque yo la vivo a realidad todos los días y hoy día, ¿no es cierto?, lo que yo veo entre el estudiante, la familia y la relación educativa es distinta, puesto que hoy día, sinceramente, a mí los apoderados, los estudiantes, es una relación ya, ¿no es cierto?, más cohesionada, más cercana, ¿no es cierto? Y al niño ya no sé, yo al niño no lo veo como alguien que tenga que estar entregándole un conocimiento, sino que el niño tiene que descubrir hoy día su conocimiento y yo paso a ser solamente el guía del trabajo para que ellos descubran su conocimiento y así, ¿no es cierto?, sea significativo para ellos y para la familia. Gracias. Gracias, Alex. Bien, Jan, yo creo que Ujú. ahí también hiciste una amplia visión de todas las cosas. Por ahí pasaron muchos más chats Sí. interesantes, como para ir complementando. Por ahí leí uno que me pareció así como por tener miedo a que no nos quieran. Por ahí escribió Paulina. Entonces, es- hay un abanico desde donde nos ponemos para que nos inseguricemos. Ok, entonces regresamos a la pregunta. ¿Cómo ha formulado la pregunta ya, Carolina? Después de todo eso he olvidado. La pregunta es, ¿qué nos pasa a nosotros que nos cuesta decir, porque tú nos hablaste de poner un marco Sí, sí, sí. objetivo para comunicar? ¿Qué nos pasa a nosotros en esa relación que nos cuesta comunicar, aunque tengamos esa claridad? ¿Qué nos pasa desde dentro? Entonces se habló de todas estas otras respuestas. Sí. Sí, entonces, gracias para toda la respuesta en el chat y Alex también. Entonces, más o menos en todas las respuestas que he podido escuchar, yo veo que todas las respuestas están hablando del exterior. Hablan de falta de apoyo del equipo, habla de la reacción de los padres, habla, bueno, una persona dice de manera muy pertinente que ah, los alumnos tienen que conectar con el profesor como profesor y no como colega. También eso es el marco que debe respetar. O sea, en el marco de la enseñanza hay docentes y hay alumnos. Y eso, este marco es súper importante en términos de autoridad, porque en la autoridad hay una jerarquía. Y esta jerarquía no es mala, ¿ok? Es necesario para que se organiza una vida en grupo, ¿ok? Pero después se ha liado un poco la historia. Entonces, lo que yo veo es que casi todas las respuestas están enfocadas a el contexto exterior. Solamente una persona ha dicho, eh, eso está vinculado a nuestra propia inseguridad, a nuestro propio miedo. Y ahí estamos empezando a hablar desde el interior, desde qué me pasa dentro de mí, qué siento. Entonces, vamos a ir del exterior hacia adentro. Entonces, toda la respuesta que vosotros han dado en relación a falta de apoyo del equipo, del director, de los padres, de la familia, del Estado a través de las leyes, estamos de acuerdo. Bien. Estamos de acuerdo que el contexto de los docentes ideal no existe y no va a existir todavía por muchos años, yo creo. Bien. Entonces, lo que ocurre es que cuando tenemos esta falta de apoyo del entorno que es los colegas, el director, la institución, los padres, ahí vamos a vivir algo muy incómodo, vamos a sentir una soledad muy grande, una inseguridad y como algunos lo decían, que no tenemos la herramienta. Como tú lo has dicho, Carolina, hay un fallo tremendo en, en la formación de los docentes, que sea en Europa, que sea en Latinoamérica, que sea en Estados Unidos, que
esta formación está vinculado a cómo a transmitir un contenido, pero se hace mucho poco, da mucha poca fuerza a la pedagogía, es decir, ¿cómo voy a enseñar eso? Y eso me parece alucinante porque es el principio de base del docente, es decir, la pedagogía. Y a veces el tipo de pedagogía que se enseñan no son muy eficientes. Entonces ahí claramente en la formación hay un fallo tremendo. Tendríamos que enseñar otro tipo de pedagogía en la formación y dar mucho más fuerza en la formación a la pedagogía, además del contenido, para empezar. Bien. Entonces, lo que hace que toda esta situación se vuelve más difícil es que estamos en un cambio de sociedad que complica las cosas, porque hay un cambio al nivel tecnológico, como lo decías, es decir, al día de hoy los niños con internet, los computadores y ahora la inteligencia artificial están hiperestimulados en términos de descubrir cosas y todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? Si hay esta hiperestimulación, cuando yo llego a la escuela me voy a aburrir porque lo que me cuentan no me interesa. Entonces ahí el docente tiene que ser súper creativo para captar la atención. Y ahí entramos en la misma enfermedad social. Para mí, la enfermedad social que tenemos hoy es la enfermedad de la atención. Entonces, cada vez más tenemos menos atención. Se sabe, por ejemplo, que al día de hoy en las redes sociales, para captar la atención de una persona tienes 3 segundos. Si tú publicas una publicación en las redes sociales, tienes 3 segundos para captar la atención de una persona. Es una locura. Pero también eso lo vamos a encontrar en la vida. Para captar la atención de la gente y también de los alumnos es complicado porque hay tanta estimulación que estamos como perdidos en relación a eso. Entonces, eso es un desafío grande también. Y el docente no tiene apoyo en términos de formación, de pedagogía para captar la atención. Porque en términos de pedagogía, si tú captas la atención y interesa al alumno, hace lo que quieres con esta persona, lo lleva a donde quieres. Pero el desafío es captar la atención y interesar a lo que estás enseñando. Y eso es un desafío muy grande. Entonces, en esta transición social tenemos el aspecto tecnológico, como la inteligencia artificial, la estimulación con internet, computadores, consecuencia falta de atención. Tenemos un cambio de sistema de creencia en relación a la educación. Es decir, como tú lo decías antes un maestro, un docente entraba en la escuela y los niños tenían miedo, se debían callar. Tampoco es un modelo muy atractivo. Pero al día de hoy hemos pasado al revés, es decir, es el profe que tiene miedo el docente cuando entra en la clase, entonces no puede ser tampoco. ¿Ok? Y detrás de todo eso hay un despelote total sobre la educación. Es decir, que hemos pasado en las familias de educación muy autoritaria, muy estricta, a A los una estudiantes con educación... necesidades educativas especiales se les entrega un A alguien se le quedó el más acotado micrófono, con Mercedes, si me características de ayudas. formación. ¿Ok? Ahí, ¿Ya? ya. Entonces, si tenía mi doble cuántico que estaba hablando. Entonces, em, hemos pasado de una educación a donde el niño estaba visto con un objeto que debía responder a la autoridad todopoderosa de los padres y cumplir con las normas de los padres, a padres que no ponen límites y que casi están preguntando al niño, ¿y si hacemos esto, te va bien? ¿Cómo te sientes? Eso es terrible porque si tú pides a un niño si está bien o no, significa que este niño no tiene referente. Él, para sentirse en seguridad, debe tener un padre o una madre que dice, mira, hijo, eso es así. Y eso es muy importante porque le va a dar seguridad. Pero todo el reto es dar eso de una manera sana y no de una manera autoritaria. Y eso también es un temazo. Además de todo este tema, tecnología, cambio de sistema de creencia en relación a la educación, eh, ¿qué ocurre? Es que el docente está solo enfrente de esto, porque efectivamente no hay herramientas
no hay mucho apoyo en la mayoría de los casos. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Si estamos enfrente a un sistema, una situación que no nos apoya, a donde estamos solo, a donde no sabemos qué hacer, hay dos soluciones. O me voy de aquí corriendo, entonces me voy de este trabajo y busco otro, ¿ok? O me puedo hacer la pregunta siguiente. En esta situación, ¿qué depende solamente de mí al 100%? Esta pregunta es muy importante, porque si nos hacemos la pregunta, en esta situación, ¿qué depende de mí al 100%? Eso me va a permitir saber a dónde tengo poder. Muy a menudo, en situaciones conflictivas, complicadas, intentamos acciones que no funcionan porque estamos actuando en algo que no depende de nosotros al 100%. Si tú estás actuando en un ámbito que no depende de ti al 100%, hay poca probabilidad que funcione. Pero si tú estás actuando en lo que depende de ti al 100%, eso va a dar resultado, porque depende de ti. Entonces, cuando una situación, entre comillas, está un poquito desesperada o conflictiva, hay dos preguntas que hacer. La primera que he dicho, ¿cuál es el marco de la situación? Y eso me va a permitir ubicar cuál es mi competencia, cuál es por lo cual no soy competente. Y la segunda es, ¿qué depende solamente de mí? Y muy a menudo en esta pregunta, que depende solamente de mí, la respuesta es nada. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque cuando dice, en esta situación nada depende de mí, es porque tú estás mirando afuera. Está mirando a tu esposo, a tu marido, está mirando al jefe, está mirando al director, está mirando la institución, está mirando afuera. Lo que depende de ti a 100% es cómo tú vives, está viviendo esta situación. Os voy a decir algo que tal vez puede ser un poco provocador, pero el exterior nunca es el problema. Es decir, si estoy viviendo una situación que me pone en conflicto, en miedo, inseguridad, angustia, culpa, devalorización, otras cosas, es porque esta situación desperta algo dentro de mí. Entonces, vamos a intentar, elegimos cómo reaccionar. Angie dice, elegimos cómo reaccionar. Bueno, si tendríamos la capacidad de elegir, todo sería simple, no es tan simple. Y voy a indagar en este tema. Ujú. Vamos a intentar ir a cosas más concretas, como dice Verónica, que pide un ejemplo. Yo como docente, yo sé que voy a tener una reunión complicada con la familia de este alumno, ¿ok? Porque yo sé que la familia es complicado, que el alumno es complicado, entonces me da angustia, inseguridad, miedo. Y como una persona lo ha dicho, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo inseguridad? ¿Por qué tengo angustia? Porque yo tengo una experiencia anterior en la cual me ha ido fatal la situación con otra familia. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo vivo una situación que está fatal una vez, puedo decir no tengo suerte. Si la vivo una segunda vez, voy a empezar a creer que siempre va a estar así. Y si tú la vives una tercera vez de la misma manera, ahí va a generar una creencia que dice siempre es así. Y eso es el problema. Porque una creencia se construye de diferente manera, pero para estar en el marco en el cual estamos, es que tu creencia se va a construir en función de tus experiencias. Yo vivo una experiencia fatal con la familia de un alumno, una, dos, tres, con tres familias diferentes, en tres contextos diferentes, y a partir de ahí voy a generalizar y voy a decir, va a ser horrible, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú has tenido otras experiencias. Y eso es muy peligroso, ¿por qué? Porque una vez que la creencia está grabada, vamos a verificar la creencia. Eso es el poder de las creencias. Es decir, hago tres experiencias similares que me generan una creencia y como después tengo la creencia, voy a verificar las creencias y voy a decir, ¿ves? Tengo razón. No, tiene razón porque tú tienes la creencia. ¿Por qué tienes la creencia? Porque tú has vivido esta experiencia. Entonces es como un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Primera, nunca hacer generalización. Aunque te puede pasar 100 veces, nunca generalizar porque ahí vas a sacar conclusiones que es tu propia cárcel y que siempre hay que estar abierto que,
tal vez puede pasar algo diferente. Y eso es súper importante, aunque puede parecer superficial, pero es súper importante. Bien. La segunda es, enfrente a esta situación, voy a tener esta reunión con la familia de este alumnos, tengo angustia, tengo inseguridad. ¿Qué depende de mí a 100% en esta situación? Lo que depende de mí es cómo me siento yo a la idea de afrontar esta reunión. Y eso depende de mí, ¿por qué? Porque eso habla de mi propia historia, en mi biografía. ¿Qué quiero decir? La pregunta que nos podemos hacer es, la puedes escribir en el chat tal vez, Carolina? ¿Cuál es Ok, mi autoridad cuando estoy en clase con los alumnos? ¿Cuál es mi autoridad cuando estoy en clase con los alumnos? ya. Segunda, ¿cuál es Ah, mi autoridad? dame un segundo, que me equivoqué aquí. ¿No? Ahí va una, la siguiente. ¿Cuál es mi autoridad como padre o madre con mis hijos? Ahí va. Y la última, qué tipo de autoridad he recibido yo en mi casa como niño? ¿Qué tipo de autoridad he recibido yo en mi casa como niño de mis padres? Ahí va. Bien. Entonces, si enfrente a esta reunión que voy a tener, yo tengo inseguridad, preocupación, angustia, porque yo sé que puede estar complicado, porque he tenido experiencia interior a donde he verificado, porque yo sé que no voy a tener el apoyo de la familia, porque yo sé que no tengo el apoyo de la dirección. Eso yo lo sé. No lo puedo cambiar. Lo que depende de mí es cambiar esta reacción interna, esta reacción emocional en frente de esta situación. Por eso, la pregunta la más importante es la última. ¿Qué tipo de autoridad he recibido yo como niño o niño de mis padres? Porque eso va a condicionar mi autoridad con mis hijos y eso va a condicionar mi autoridad en la aula con los alumnos. Eso es la raíz del problema y la raíz de la solución. ¿Por qué digo la raíz del problema? Porque si yo de niño, de niña, he recibido una autoridad abusiva, demasiado fuerte, ¿qué tipo de compensación yo puedo hacer? O yo puedo repetir la misma autoridad y la misma dureza, y esta misma autoridad y misma dureza va a generar o sumisión o rebelión en frente de esta autoridad. O yo puedo intentar compensar, es decir, que yo nunca quiero que mis hijos o mis alumnos viven eso, y a veces no lo tengo muy consciente eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar en el otro extremo, es decir, voy a estar demasiado blandito. No voy a poder poner límites sin sentir culpa, sin sentir que voy a dañar al otro, sin darme cuenta que aquí estoy hablando de mi propia historia. Entonces, eh, el poder que tenemos es sanar nuestra herida que hemos tenido en la casa que hemos recibido en relación a la autoridad que hemos recibido de nuestro padre, de nuestra madre, de los dos. Porque eso es lo que está al origen del miedo, de la inseguridad, de la desvalorización que yo puedo sentir al momento de afrontar esta reunión. Y a veces, cuando yo busco el apoyo de la dirección, cuando yo busco el apoyo de la institución, cuando yo busco el apoyo de los colegas, detrás de eso estoy buscando el apoyo de mi padre, de mi madre, de manera inconsciente. Es como si yo solo no puedo. Cuidado, cuando digo eso,
No digo que el director, la institución no tienen que apoyar. Por supuesto, el equipo, los colegas, la dirección y el Estado deberían apoyar, si eso fuera sano, ¿ok? Pero no lo hacen y no depende de mí que el director me apoyan. No depende de mí que las leyes sean coherentes, no depende de mí que la institución me valora. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy aquí y que nadie me ayuda, lo que puedo cambiar es mi manera de posicionarme en esta situación. Pero para posicionarme, eh, tengo que hacerlo desde una fuerza y una presencia del adulto que soy y no de la herida del pasado que estoy cargando. Y eso, más allá de los docentes, eso se contempla en todo el mundo laboral. En todo el mundo laboral tenemos una jerarquía donde hay el jefe y hay la gente que están abajo. Y sobre el jefe vamos a proyectar la figura de autoridad. En tu caso es tu padre, en tu caso es tu madre, en tu caso es el abuelo, en tu caso está el hermano mayor. Y ahí se arma un lío porque proyectamos nuestro sistema familiar en la empresa o en la escuela. Y entonces vamos a revivir lo mismo y los patrones se repiten. No te digo que es posible que tiene un jefe que es horrible, ¿ok? Pero lo que te puedo garantizar es que si tú solucionas tu historia, este jefe que es horrible no te va a joder a ti, va a seguir jodiendo a los demás, pero a ti no. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, concreto que me viene ahora. Una vez recibo un paciente y él trabajaba en una empresa donde fabrica la gasolina y tenía un trabajo muy técnico. Y él le fascinaba la informática y quería cambiar de trabajo y hacer esta formación de informática y en la empresa se le podían pagar la formación. Pero su jefe nunca le daba su autorización y él necesitaba la autorización del jefe para hacer esta formación dentro de la empresa porque mientras que hacía la formación tenía su sueldo y por supuesto no se podía permitir estudiar 2 años sin sueldo. Pero dentro de la empresa tenía un programa. Pero para eso necesitaba la autorización de su jefe que nunca le daba. Y entonces estaba en depresión, estaba fatal, no aguantaba y todo eso. Y entonces lo que hemos descubierto es que lo que su jefe le hacía era la misma cosas que su padre le hacía. Él tenía un padre muy castrante, muy autoritario. Una vez que hemos sanado esta herida en relación a su historia, 2 o 3 meses después, el jefe que le bloqueaba cambia de fábrica y va en otro lugar y le ponen otro jefe. Y el otro jefe, cuando llega, le da la autorización enseguida. Ella se ha ido por 2 años y ha cambiado. Es por eso que quiero decir que es increíble cómo la realidad responde. ¿Ok? Hay esta frase de Alejandro Jodorowsky que me gusta mucho que dice que cuando tú empiezas a cambiar dentro, la realidad empieza a bailar de otra manera. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si yo puedo sanar todo mi tema con la autoridad que he recibido, lo que está seguro es que voy a tener una postura interna que va a hacer que conmigo esta familia no va a dar problema. Conmigo este alumno no va a dar problema, aunque no tengo el apoyo de los jefes, aunque no tengo el apoyo de la institución. Por supuesto, tu colegas no va a entender nada, pero no importa, porque tú tienes el poder de hacer este cambio. Y eso es muy importante porque ese depende solamente de nosotros. Cuando digo eso, no digo que no hay que pelear para que la institución cambie, para que el tipo de pedagogía cambie, para recibir el apoyo, sí, pero que no necesitas eso para tú sentirte tranquilo en tu lugar y decir lo que tiene que decir, hacer lo que tiene que hacer. Eso se llama firmeza. Entonces, una buena autoridad es una autoridad que no tiene que ser dura porque puede ser firme, ¿ok? Más o menos, para dar un ejemplo, si me coloco en la autoridad de padre, de yo padre con mis hijos, cuando tú eres padre o madre, tienes que poner límite. Por ejemplo, eh, a las 9 de la noche, tu niño tiene 5 años y tiene que ir a la cama a dormir. Y a veces él no tiene ganas de ir a dormir. Entonces tú
No le va a decir, bueno, si este vez no quieres dormir, tal vez te puede acostar un poquito más tarde. No, porque no está poniendo límites. Pero el error es gritar, es ponerse como una furia porque él no obedece. ¿La firmeza qué es? La firmeza es, yo te digo algo, va a la cama ahora. Y la firmeza es, de manera implícita, tú dices a tu hijo, tienes derecho de no estar de acuerdo conmigo, pero no tienes derecho de no hacer lo que te digo. Eso es la firmeza. Es decir, que tú das el permiso a tu hijo de patalear, de llorar, de hacer lo que quieres, pero tú no le vas a dejar que no va a ir a la cama. Eso es ser firme, y si soy firme no tengo que estar duro. Y eso es una autoridad muy sana, porque está hecho con firmeza, pero con amor también. Y muy a menudo tenemos que hacer la confusión entre amor y blandito. Amor es demasiado amable, no. Podemos ser firme con amor y eso es el desafío de poner límites. Y este desafío lo vamos a tener fuerte a la adolescencia, porque la adolescencia es el momento a donde es el momento de la vida donde el niño necesita lo más estar direccionado, porque si no se pierde. Pero es el momento a donde cuando tú le pones un marco, lo va a transgredir, porque es el propio del adolescente. Entonces es jodido para nosotros los padres, es agotador, pero no hay que soltar. Y muchas veces el error que hacen los padres es, no, es adolescente, ahora ya suelto. No, no, es el momento a donde más que nunca necesitan una dirección. Pero esta dirección va a ser una pelea, porque es el propio del adolescente que debe decir, no estoy de acuerdo contigo para existir. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo personal. Cuando mi hijo tenía como 16 años, eh, la policía le arresta porque él estaba comprando marihuana, ¿ok? Y entonces se encontra la comisaria, todo eso, y fue todo un follón. Y entonces yo estaba divorciado y a esta época él me llama y me dice, papá, me ha pasado esto, esto, esto. O sea, yo le digo, ¿sabes que es grave lo que has hecho? ¿Ok? Porque está transgrediendo la ley. Y me dice, bueno, no tanto. Sí, digo, porque ¿por qué digo eso? Porque yo sé que si mi hijo de manera inconsciente se apaña para que él va a comprar por su consumo personal, pero se apaña para que la policía le da límite, significa que él me da la información que no doy, no soy suficientemente firme, no le doy suficientemente límite. Entonces, a partir de este momento, aunque no me gustaba, yo le he dicho algo. Digo, mira, a partir de ahora, ha perdido mi confianza. Tienes mi amor, pero ha perdido mi confianza. Y ahora te va a tocar a ti a recuperar mi confianza. Esos son con hechos. Y hoy tiene 26 años y todavía este momento me ha grabado a fuego y después ha peleado para tener mi confianza. Pero me he puesto firme. Y después no le dejaba pasar una, porque si él va a buscar la autoridad afuera, es que necesitaba una autoridad más firme de mi parte. Y entonces, aunque no me gustaba, porque es agotador, pero lo necesitaba. Eso es un contexto personal y familiar. Pero, por supuesto, cuando estamos en la aula, ¿qué ocurre? No tenemos tanta poder en relación a esto, pero el poder que tienes como docente es que el alumno te respecta más que sus propios padres. ¿Por qué? Si tienes padres que no dan límites, va a dar niños que van a buscar límites. Y un niño que busca límite va a necesitar confrontar si la límite está fuerte. Entonces te va a chequear. Ah, tú me dices no. Voy a ver. Ah, ¿de verdad me dices no? Otra vez y otra vez, hasta que se dan cuenta que es un no de verdad. Y si tú como docente consigues eso con un niño, este niño te va a poner al nivel de Dios. ¿Por qué? Porque va a tener un adulto que le da seguridad. ¿Ok? No digo que es fácil, pero digo que es muy bonito, es muy potente, porque a este niño lo vas a ayudar más que su propia familia, dándole un ejemplo de alguien que está fuera de la familia, que se puede interesar a él, pero también que le puede decir, ahí hay un marco. Entonces, yo sé que vuestra situación no es fácil, pero yo creo que hay un desafío muy bonito en relación a lo que vosotros pueden aportar al mundo y sobre todo en este momento a donde los niños están perdidos después de la locura que ha tenido la pandemia, desde toda la tecnología.
Y necesitan más que nunca seres humanos y no pantallas que le pueden hablar, están en relación con firmeza y con humanidad. Y eso yo creo que es el desafío más grande que tienen los docentes al día de hoy. Y esto hace que si vosotros logran eso, van a construir la humanidad del futuro. Porque vosotros estáis trabajando con personas que después van a tener cargo diferente, que sean alto, que sean pequeño, pero eso es la humanidad del futuro. Entonces, si tu docente te desvaloriza porque no te dan valor, porque no te respetan, es porque no te da cuenta del poder que tiene y de la importancia que tienes. Por ejemplo, ¿cuántas veces he escuchado pacientes que han tenido familia disfuncional que me han dicho, este docente me ha salvado la vida? Y solamente fue un docente en toda su vida que se ha convertido en un referente. Y tú puedes ser eso. Y eso entonces es por eso que vuestro trabajo es difícil en el sentido que no hay este reconocimiento social a nivel del sueldo de las familias, pero si tú te das cuenta del poder y de cómo puede ayudar eh, los niños, te puedo decir que te va a colocar desde otro lugar. Por ejemplo, yo como terapeuta hace más de 26 años que me dedico a eso, yo me recuerdo que un día he trabajado con una mujer, una madre, y su niño tenía una enfermedad muy grave. Y trabajando este tema, el niño ha podido sanar lo que estaba casi imposible. Y yo me recuerdo que en este momento digo, si he hecho todo eso solamente para este niño, me compensa. Aunque he logrado eso solamente con él, me compensa. Y yo creo que eso os puede ayudar a decir, si solamente en toda mi carrera he ayudado a una persona de verdad, eso me compensa todo lo que he hecho. Entonces, eh, hay un desafío, pero es un desafío bonito. Y yo creo que hay una clave que es en vuestra propia historia. Si tú sana esto, vas a poder colocarte desde una fuerza, un poder que hace que la relación va a cambiar. Quiero decir, si alguien te maltrata, que sea en la pareja, que sea en el trabajo, que sea la familia, es que al nivel inconsciente tú permites este maltrato. Cuidado, digo al nivel inconsciente, no es lo que quieres, ¿ok? Pero si de verdad no lo permite, el otro no puede pelear contigo, ¿ok? Porque para pelear hay que estar dos, ¿ok? Pero si tú te bajas del ring del boxeo, la persona está sola con ella, no hay nadie con quien pelear. Entonces, en relación a tu pregunta, yo creo que hay una clave en relación a todo lo que está pasando, que es el proceso personal que cada uno puede hacer, que no es complicado, que puede ser más o menos rápido para sanar eso y que te va a cambiar la vida a ti y a tus alumnos. Vamos muy bien. Eso es lo que podía decir. Muchas gracias. Contundente. Y el ejemplo que mostraste, Jan, incluso de tu propio hijo, como entender que a veces cuando se manifiesta afuera la autoridad es porque tu hijo te está pidiendo autoridad. Y ahí Sí, esto me lleva a pensar de cómo se ha ido cambiando, ¿no? El paradigma de cómo ser autoridad en las últimas décadas y que muchos queremos sanar la historia, nuestra historia, sin darnos cuenta y nos pasamos de no querer ser autoritarios a ser permisivos, como alguien lo escribió por ahí. Nosotros en Creativa tenemos el concepto de ser autoritativos, que es este docente que marca límites, es firme, pero lo hace con cariño, con presencia. Pero eso implica que cuando a veces se cree que escuchar a tu estudiante o escuchar a tu hijo es que se pongan de acuerdo. Y ahí dijiste una clave, no necesariamente cuando yo escucho como autoridad vamos a estar de acuerdo. Tú te puedes expresar y también las familias pueden decirnos cosas y decir no estamos de acuerdo. Y no estar de acuerdo no es necesariamente un problema, ¿no? Pero Ujú. ahí viene la inseguridad que es tu historia, ¿no? De que tú quieres que haya esa armonía porque por ahí uno quiere ser querido también. Quiere ser como si te da buen resultado, que te quieran. ¿Qué hay ahí con eso que uno quiere
recibir esas aprobaciones de todos los lados. ¿Qué podría estar significando en nuestra historia? Sí, en relación al tema de complacer a los demás, es lo peor que podemos hacer en la vida. ¿Por qué? Porque si tú quieres complacer a alguien para ser querido, para ser reconocido, ¿quién va a mandar tu vida? Es el otro. Porque tu actitud, tus hechos, tus palabras, va a ir en función de lo que tú imaginas que el otro quiere para que tú puedas recibir reconocimiento o para que tú puedas recibir amor. Entonces, por supuesto, si de niño y de niña no hemos recibido valor de nuestro padre y madre, no hemos recibido reconocimiento y amor, después vamos a andar en la vida como mendigo. Vamos a mendigar el valor, vamos a mendigar el amor. Pero cuando tú mendigas, recibe migas, no recibe Mm. lo que te corresponde. Entonces, cuando andamos en la vida como un mendigo del amor, un mendigo del valor, ¿qué nos vamos a encontrar? Gente que nos va a dar migas y nosotros estamos frustrados, enojados, vivimos la injusticia sin darnos cuenta que es nuestra propia postura que genera esta actitud enfrente de nosotros. Entonces, en relación a complacer a los demás, hay algo que es muy importante de tener claro. El ser humano le encanta el chisme, le encanta juzgar a los demás. Es un deporte eh, Mundial. internacional. En- internacional, ¿ok? Mira, es fácil. Entra en un café, en un bar, escucha la conversación de la gente, siempre van a juzgar a alguien, algo y todo eso, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que si tú no haces nada, te van a juzgar porque no haces nada. Si tú haces algo, te van a juzgar porque no lo haces bien. Entonces, el día que entiendes que cualquier cosa que va a hacer te van a juzgar sí o sí, hace lo que te da la puta gana. ¿Ok? Deja de joderte la vida esperando que van a complacer. Porque siempre hay uno que te va a juzgar de manera negativa. Porque es imposible que podamos coincidir con los criterios de todo lo que nuestro entorno. Por supuesto, no significa que no tenemos que escuchar a los demás. Podemos escuchar, tomar en cuenta, pero después tú vas a ser tu propio filtro. Entonces, eh, en términos, ¿por qué quiero complacer? Porque quiero evitar un rechazo en términos de desvalorización o de falta de cariño. Entonces, esto también viene de nuestra historia. Es decir, que si yo no he recibido reconocimiento, lo voy a buscar, lo necesito. Si no he recibido amor, lo voy a buscar, lo necesito, pero eso se puede sanar. Como hay una frase que me gusta mucho que dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. ¿Por qué? Porque lo que se queda grabado dentro de nosotros es la memoria de esta infancia. Y es por eso que hay que hacer la diferencia entre la historia y la memoria. La historia son los acontecimientos del pasado. Y eso se acabó. No podemos cambiarlo y se han ido. Pero de estos acontecimientos se han vivido con una emoción. Y eso está grabado dentro de nosotros como una memoria. Y entonces, lo que se queda de nosotros dentro de nuestro inconsciente es la memoria de estos acontecimientos. Y entonces, por mi inconsciente, esta memoria es la realidad. Y como es la realidad, mi inconsciente me va a programar a partir de esta memoria. Entonces, podemos cambiar eso porque este memoria es una información virtual, pero la podemos cambiar. Por eso, si tú miras una hermandad, por ejemplo, tú, Carolina, con tu hermana ha tenido al mismo padre y la misma madre, pero si yo escucho a Carolina y si yo escucho a su hermana, no voy a tener la sensación que son los mismos padres, porque ella tiene una vivencia diferente. ¿Ok? Y entonces, aunque han tenido la misma educación, el mismo lugar y todo eso, cada una tiene una vivencia diferente. Y estas vivencias son memorias que se quedan grabadas dentro de nosotros. Y en terapia es lo que hacemos, liberando esta información a nivel inconsciente, lo que hace que podemos recuperar, Adrián, recuperar al día de hoy
nuestra postura de adulto a nivel emocional. Es decir, que cuando una parte de mí está herida, hay una parte de mí que se ha quedado bloqueado a esta edad. Y cuando me toca esta herida, no reacciono como el adulto de hoy, pero reacciono como el niño del pasado. Y entonces, por supuesto, no tengo recurso, es totalmente desproporcionado y ahí la voy a liar. ¿Ok? Y entonces, en relación al hecho de complacer, hay que sanar esta historia de miedo de no tener valor o de no tener amor. Y sobre todo, tener conciencia que sí o sí te va a juzgar. Entonces, haz lo que es importante para ti, aceptando que sí o sí hay gente que te va a juzgar y tiene que sostener eso. Porque eso es la realidad de los adultos de hoy. ¿Ok? Voy a hacer algo y me van a juzgar. Muy bien, que me juzgan, pero yo lo hago porque es importante para mí y yo sé por qué lo hago. Y eso cambia todo. Genial. Y yo creo que siempre ya cabe hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué me pasa a mí cuando me siento desvalorizado? Y hacerse la pregunta, ¿cuándo me pasó? O sea, hay que ir, si algo me afecta mucho en las relaciones con los demás, hay que hacer una pregunta, ¿verdad? Entonces, hay una pregunta más potente, más rápida, que es la siguiente. Cuando tú estás en un estado emocional conflictual, sientes culpa, sientes devalorización, sientes miedo, sientes inseguridad, cuando sientes la emoción, tienes que hacerte esta pregunta. ¿En esta emoción qué edad tengo? Mm. Y ahí, pum, directamente va a tener la respuesta y vas a ver de qué habla en tu historia. Entonces, en esta emoción, ¿qué edad tengo? Y ahí, pum, directamente va a encontrar lo que pasa. Y funciona, pero de una manera impresionante. Para eso, lo que está diciendo Jan, hay que entrar con la emoción, no con la mente. Hay que Sí, entrar eso con es. la emoción, Por vivir la eso. emoción, aceptar y amplificar esa emoción cuando la Mm. estés sintiendo hasta con tu cuerpo. ¿Qué edad tengo? Si va a llegar 5 años, 4 años, te llega una situación. Sí, porque la trampa es mirar eso desde un aspecto mental. Porque si miro toda mi historia desde un aspecto mental, yo puedo analizar mil cosas, yo puedo saber de dónde viene el problema, pero sigo teniendo el problema. Porque es solamente un análisis mental. Y mientras que es mental, la emoción queda grabada a nivel inconsciente y el problema queda activo. Por eso, cuando vivimos emociones incómodas, en vez de tapar eso, en vez de huirlo, lo que tenemos que hacer, como decía Carolina, es amplificarlo. Es un poco raro eso porque normalmente tenemos que rechazar eso. Tú lo amplificas y una vez que te sientes mal, pero de verdad, ahí te hace la pregunta mágica. En esta emoción, ¿qué edad tengo? Y ahí vas a ver que se va a abrir algo y que te va a permitir recolocar las cosas muy rápidamente. Y si no lo puede hacer solo, porque a veces son temas más fuertes, ahí se necesita una ayuda de un terapeuta para que pueda solucionar esto. Y lo que quería decir también en relación al proceso terapéutico es que ir a terapia no es hablar de tu problema a un desconocido, no es pagar a alguien para que te da consejos. Ir a terapia es abrir un espacio a donde tu inconsciente va a poder darte el proceso y el camino de sanación para que se solucione de verdad la historia. Y ir a terapia no significa que estamos locos, no significa que tenemos más problemas que los demás, no significa que somos débiles, significa que somos valientes y que queremos cambiar las cosas. Y eso, como digo, la vida en sí es una terapia grande porque cuando salimos de este mundo no estamos lo mismo que como cuando hemos entrado. Entonces, en terapia, ¿qué hacemos? Solamente vamos a acelerar este proceso de transformación que llamamos la vida. Muchas gracias. Genial, con eso que estás diciendo de poder aceptar de que ayudarnos en terapia es un proceso de valentía. Y además, lo que yo podría agregar es que después andas más feliz. Y Sí. la vida te cambia, pero porque tú cambias, y eso se constata, ¿no? Un Bien. momento. Hay una persona que hablaba de si yo puedo dar algunos libros. Yo no puedo dar algunos libros específicamente sobre el tema que estamos hablando, pero os voy a compartir una gran mujer
que se llama Alice Miller, está escrito en el chat. Y Alice Miller ha fallecido al día de hoy. Al principio fue filósofa, después psicoanalista. Y después, años de análisis, ella ha descubierto a través de sus pinturas que ella fue abusada sexualmente. Y a partir de ella, y a partir de esto, es la primera que ha cuestionado la teoría de Freud sobre la pulsión incestuosa de los niños. Y es por eso que ella fue rechazado de toda la comunidad de la psicoanálisis porque ha cuestionado al maestro, vamos a decir. Y Alice Miller es la única que ha trabajado de verdad sobre el maltrato de los niños. Y todo el trabajo de Alice Miller fue lo siguiente, Eddie. Ella dice, si tenemos la capacidad de dar una educación que respecte al niño, nunca más vamos a tener dictadores en la tierra. Nunca más vamos a gente que van a dañar a los demás y vamos a acabar con la guerra. Y eso fue todo el trabajo de Alice Miller. Y Alice Miller, ella habla del maltrato que sea sexual, que sea físico, que sea psicológico de los niños sin justificar los padres. Y es la única que lo hace. Y hay un libro que se llama Es por tu propio bien, se llama, a donde ella habla de las consecuencias de este maltrato. Y yo creo que cuando somos terapeutas o docentes, leer algunos libros de Alice Miller nos puede dar mucha luz sobre muchos temas. Entonces, Alice Miller, ella habla de un concepto que es muy importante. Dice, un niño que está maltratado, que sea sexualmente, físicamente o psicológicamente, lo que necesita para salvarse es un testigo lúcido. Un testigo lúcido es un adulto que puede decir al niño, lo que estás viviendo no es justo, no tienen que tratarte así. Aunque este adulto no puede cambiar la historia. Pero como un adulto denuncia lo que está pasando, el niño sabe que no tiene que aceptar eso. Y entonces en su libro ella da diferentes ejemplos de testigos lúcidos y muchos testigos lúcidos son docentes. Son docentes que han denunciado y que han dicho, tus padres no tienen que tratarte así, que han intentado movilizar una autoridad para proteger al niño o no, pero solamente la palabra de decir lo que te hacen no es justo, no tiene que vivir eso, eso es muy sanador. Y yo creo que como docente vamos a encontrar mil situaciones, y por desgracia hay situaciones de maltrato físico, de maltrato sexual, de maltrato psicológico, y yo creo que leer algunos libros de Alice Miller os puede ayudar un montón, por ejemplo. Buenísimo, así es que hay que encontrar, hay varios libros y están disponibles, ¿ah? Si uno los empieza, se anotan la autora, van a ir encontrando los distintos libros que menciona ya. Ya, Sí. mira, para ir finalizando, hay un tema que me gustaría que pudiéramos tal vez analizar, el último, que tiene que ver cuando uno como docente tiene los estudiantes con distintas dificultades, puede ser de aprendizaje o sociales o de cualquier tipo, ¿no? Y resulta que hay como un exceso de responsabilidad de que las cosas funcionen. Tú hablaste como una pregunta al inicio, ¿qué solo depende de mí? Si pudieras profundizar por ahí con la culpa que uno tiene de que uno quiere salvar situaciones o que quiere tomar el rol a veces de los padres, porque en la relación familia y escuela, Mm, muchas veces cuando hablaste del deporte del juicio, el deporte internacional, la familia hace muchos juicios a los docentes, lo está sí. haciendo mal, qué sé yo, pero también, yo que soy profesora y he estado en las comunidades desde adentro, también no se habla muy bien de la familia y es como que estuviera la idea interna nuestra, es que yo lo haría mejor que mi papá, yo lo haría mejor que la mamá, y entonces como sintiendo de que si yo lo hiciera de esta manera, pero también tendría la responsabilidad de salvar, ¿no? Si pudieras hablar un poco de eso. Ujú. Ok, entonces hay que hacer la diferencia entre salvar y ayudar. ¿Ok? Ayudar sí, salvar no. Porque si estamos en el proceso salvador, vamos a acabar muy mal. Em, Ayudar significa que voy a hacer lo mejor que puedo, aceptando la limitación del contexto.
el niño puede tener una limitación intelectual, podemos tener una limitación de los padres que no entienden nada o que no quieren entender nada, una limitación de la administración. Entonces, como he dicho, la trampa es siempre poner el foco afuera. ¿Ok? El cambio es que el foco está adentro. Es decir, mírate a ti en vez de mirar los alumnos, en vez de mirar los colegas, en vez de mirar la institución. Es decir, yo hago lo mejor que puedo. Funciona bien, no funciona bien, pero yo no puedo hacer más. Y eso, para mí, es la diferencia entre el criterio de perfección y el criterio de excelencia. En criterio de perfección estamos en un ideal que debemos alcanzar y cada vez que no lo alcanzamos nos desvalorizamos o tenemos culpa. Y esta perfección es afuera de la realidad porque no tomamos en cuenta otra vez el marco y no tomamos en cuenta la limitación del contexto. Porque hay limitación. Puede ser una limitación material a la hora de tener ayuda de una persona en el aula, puede ser la limitación institucional, puede ser las limitaciones que los padres no quieren escuchar nada. No pasa nada, hace lo mejor que puedes. Si funciona, genial, si no funciona, bien. Porque lo que depende de ti es hacer lo mejor que puedes. Y en algunos años te va a ir muy bien porque hay menos limitación y algunos años te va a ir fatal porque hay mucha limitación, pero no depende de ti. Entonces, eh, yo creo que detrás de todo eso, yo creo que cada uno debe hacerse la pregunta, ¿qué es para mí ser un buen docente? Y si tú puedes responder de manera clara a esta pregunta, ¿qué es para mí ser un buen docente? Te vas a dar cuenta en qué parte tú estás en un delirio de perfección y desde ahí hacer un filtro para quedarte con cosas reales y redefinir con cosas reales qué es para ti ser un buen docente. Y solamente enfocarte en eso. Y si tú sabes que eres un buen docente en función de tus criterios, la gente te puede decir que estás fatal y no te importa, porque tú sabes lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces, porque tú tienes tu propio criterio. El problema es que si tu criterio para decir soy un buen docente son criterios que dependen del exterior, que los padres me felicitan, que todos los niños están felices, que tienen buena nota, que puede hacer bien el aprendizaje, que no sé qué, que no sé cuál, va a quedar fatal, porque hay criterios que no dependen de ti. Entonces, tiene que hacer la respuesta a esta pregunta, ¿qué es para mí ser un buen docente? Y la respuesta debe estar cosas que dependen solamente de ti a 100%. Es decir, que un niño integra el aprendizaje que quieres dar a este niño, eso no depende de ti a 100%. Pero la manera que lo haces, el compromiso, el amor y la ilusión que pone en esto, sí depende de ti. Y hay gente que va a ver tu valor y otros no. Es decir, como docente, tú puedes ser un diamante, pero hay muchos padres, muchos colegas, y la institución que te va a ver como una piedrita cualquiera. Es su problema de ellos. Tú sabes que eres un diamante. La persona lo ve, genial. La persona no lo ve, es su problema. Y eso es, en término técnico, estar en referencia interna. Referencia interna es estoy en referencia a mí mismo. No voy a dejar que son los demás que van a definir mi valor. Yo voy a definir mi valor con mis propios criterios, ¿ok? Y si los demás lo ven, muy bien. Si no los ves, muy bien. Pero yo estoy tranquilo conmigo. Y si tú estás tranquilo conmigo, eso te da un poder en términos de presencia que sin decirlo, el mensaje se va a expandir de ti. Eso es muy potente. Eso que estás diciendo, que es muy potente, como nosotros hablamos, todas las formaciones que tenemos son de neuropedagogía, ¿ya? Estudiamos cómo los cerebros se sincronizan. Y Eso. en realidad hay una sincronización también de los corazones. Tú, en ese acto de presencia interna, ¿no? Que la tienes tú, eso va a esa calma, esa manera de respirar, tu postura corporal, todo eso va a ser mucha información que desde el inconsciente también va captando el estudiante. Y Sí, lo va además, segurizando, lo va además, tranquilizando.
Los niños pequeños son súper sensibles a eso, porque tienen menos mente. Entonces los niños pequeños van a estar van a responder más a tu calidad de presencia que a tus palabras. Mm. Y porque eso entra un proceso de resonancia, pero con los adultos también. Es decir, por ejemplo, hay gente que tiene una presencia y entonces no sabes por qué, pero bueno, esta persona te mueve algo solamente porque la persona está aquí, porque tiene una calidad de presencia. Y esta calidad de presencia es estar en coherencia contigo y tranquilo contigo, con tus criterios, con tus valores y con tus creencias. Y si tú tienes eso, nadie te puede desmontar. Eres como una montaña. Ok, puede tener tormenta, viento, todo lo que sea, tú no te vas a mover. Es sin esfuerzo, porque ya estás eh, en coherencia contigo, porque tiene claro criterios, valores y creencias. Buenísimo, buenísimo para ir cerrando este conversatorio ya de sostener esta presencia y hablaste también en un momento de cómo nosotros que estamos en una era tecnológica donde hay muchas cosas donde se pone el foco de la atención, contarles que en Creativa siempre estamos ofreciendo capacitaciones, cursos para desde entender cómo funciona el cerebro, entender cómo se van formando estas redes neuronales, qué pasa con el proceso de la atención, porque hay que estudiar cómo funciona la atención no se sostiene todo el tiempo, cómo se vuelve a activar, qué pasa con la motivación intrínseca, cómo este líder, este docente se puede convertir en un líder. Hay muchos recursos ahí que compartimos. Y hay una parte más profunda que queríamos tocar hoy día contigo, Dan, que en realidad todo esto que nos toca también tiene que ver con nuestra historia, con esa memoria que hablaste. Más que la Ok. historia, es la memoria y esa memoria sí se puede transformar. Aunque la historia sigue siendo la misma, es la memoria y es estas otras redes neuronales que se formaron y que quedan en esa información inconsciente. Para los que han estudiado neuropedagogía aquí con nosotros saben que mucho de eso se queda alojado en la amígdala y se olvida después de dónde viene. Entonces, no sé, ya estamos, nos quedan algunos minutos. ¿Qué piensas si alguien puede hacer alguna pregunta que no hayamos tocado? Sí, por el chat, por el tiempo, Sí, por el chat, sí. por el chat, si quedó alguna pregunta, la pueden poner acá. A ver. Más gracias están diciendo, me hizo mucho sentido seguir trabajando en mí misma. Eso era lo que Muy bien. queríamos. Eh, Maravilloso, dice poder escuchar, dice Mari. Muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno también a todos los que están aquí por haberse dado la oportunidad también, porque es un día que uno podría decir muchas reflexiones. Si pudiera dar, aquí hay una pregunta, a ver, de Ujú. Ana Patricia, si pudiera dar ejemplos concretos para captar la atención en los 3 primeros segundos. Ana Patricia, ahí te pido que entres con nosotros a conversar por los cursos que damos, porque ahí sí que en 3 segundos no te damos una información, pero hay mucho que aprender de cómo captar la atención. Así es que escríbenos para ver qué te recomendamos. Y también hay muchos videos gratuitos que están dando vueltas de Creativa, así que ustedes lo pueden encontrar, que hemos hablado de temas como el bullying, temas que tienen que ver como también qué pasa con la tecnología excesiva en los cerebros de los estudiantes. Hay muchos temas interesantes, no sé si Marcela me recuerdas que más que se pueden revisar de lo que ya está gratis compartido. Sí, tenemos también el foro de adolescentes que hicimos hace un par de años atrás, que también está muy interesante y que también tiene que ver un poco con el tema de los límites que hablaba Jan. Ahí les mandamos la dirección nuestra para que puedan también revisar nuestros cursos que están hoy día en programa. Vamos a comenzar uno pronto. Ya estamos desarrollando el de competencias cognitivas y neuronutrición. Y ya viene el de la danza perfecta entre el cuerpo y la mente. Y bueno, y 7 cursos más que les va a encantar.
Claro, por ejemplo, la danza perfecta entre el cuerpo y la mente es que entender que uno no aprende solo con un cerebro, se aprende con todo el cuerpo, se aprende con las emociones. Eso lo dicta el doctor Hernán Aldana, que es experto y que te contagia ese deseo de aprender, esas ganas, como él dice, cuando tú vas a partir una clase hay que partir con buen humor. O sea, ya eso genera este rapport que tenemos que crear. Después viene cómo tú vas a captar la atención con una pregunta, por ejemplo, retórica. Si tuviera que hablar del cerebro, entonces uno podría decir, no sé, como la química cerebral y en lugar de decir eso voy a decir cómo se enamora el cerebro. Tal vez voy a captar más la atención, qué pasa con el cerebro enamorado, que si dijera vamos a hablar de química cerebral. Hay que buscar maneras de cómo tú vas a enganchar al principio y cómo también cada cierto tiempo tienes que entender que la tensión sola va a ir bajando y tienes que crear otras estrategias y cambiar la forma, el tipo de actividad que se está generando y por otro canal, ¿no? Para que entre de otra manera. Mucho proceso para el estudiante, dar tiempo de que ellos hagan la cosa, trabajo en equipo, hay que ir variando las maneras. Ellos tienen que ser los que hacen más que tú, muy protagonistas, para que sean los que están gestionando la metacognición todo el tiempo, de hacerse las preguntas, ¿cómo estoy aprendiendo? ¿Qué estoy aprendiendo? Todo eso los vuelve sujetos activos para ser más comprometidos con su aprendizaje. Eso se podría decir desde ahí, pero volviendo acá a nuestro tema principal, el que queríamos tocar hoy, Jan, muchas gracias. He escuchado mucho gratitud, paz para todos. Esto va a quedar grabado y lo vamos a compartir con los que se inscribieron para que sigan revisándolo, porque tocaste temas, Mm. Jan, que yo creo que habría que volver y tomar nota ahora estamos solo captando, pero como sabemos que todo se consolida con una segunda vuelta, yo sugiero que vuelvan, tomen nota, cuáles son esas preguntas que nos hizo, cómo podemos retomar si algo está anclado en nuestra historia, en nuestra memoria. Eso lo sugiero. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces muchas gracias Carolina, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, vuestras preguntas también. Y bueno, si os he podido ayudar en todos los aportes, feliz, porque era la intención de compartir desde otro punto de vista todo lo que ya sabes hacer. Pueden seguir implementando todo eso con Creativa y todo el equipo. Gracias, Carolina. Gracias a ti, Gracias a ti, millón de Jan. gracias desde Gracias, el otro Marcela. lado del charco, como decimos. Así que allá son es mucho más tarde acá. Que todos tengan una feliz tarde, este día feriado, los que son de Chile, muy felices a las personas de México, de Uruguay, de otros países que se pudieron integrar, qué alegría, y estamos encontrándonos en otro momento para otro tema tan interesante y seguir creciendo juntos en esta maravillosa labor que yo sí me doy cuenta después de tantos años de estar en la capacitación docente que todos los que estamos aquí y hemos permanecido es por algo. Sí, Y Así hay una es. llama interna. Si no, nadie se queda. Si no, ya estaríamos haciendo otra cosa, porque si es por el sueldo, hay más cosas que hacer. Así es que hay algo profundo comprometido con la humanidad y sí somos referentes. Es mm, muy importante nuestra presencia. Así que muchas gracias por tomarse ustedes este tiempo. muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo y que tenéis un buen día. Muchas Gracias. gracias, Jan. Nos Chao. vemos. Muchas gracias a todos.